El objetivo, impulsar la participación de la sociedad y también mostrar los testimonios que Gogora ha ido recogiendo hasta el momento, testimonios de víctimas plurales, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia policial ilícita, pero también hay testimonios de personas que vivieron la guerra civil y el franquismo. Y también hay testimonios de ciudadanos y ciudadanas que cuentan cómo han vivido lo que hemos padecido en Euskadi las últimas décadas. Por tanto, testimonios de víctimas, pero también testimonios de la ciudadanía, con este objetivo que decíamos, ¿no? Que la memoria tenemos que construirla entre todos. Eso sí, con un mínimo ético, o sea, el diálogo entre memorias, cabe todo tipo de memorias. La memoria es plural y cada uno construye su propia memoria de una manera subjetiva, pero la memoria democrática tiene un límite, y es que ninguna memoria puede justificar la vulneración de derechos fundamentales que ha padecido otra persona.